pero quiero que hablemos acerca de la depravación total. Quiero que hablemos un poco acerca de la depravación total. Y antes que comencemos con el tema, le voy a invitar a que ore conmigo un momento. Padre, en este momento te damos gracias, Cristo Jesús. Gracias por el maravilloso momento que nos das, el privilegio que nos das de venir ante tu presencia. Primero, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, para decirte que te amamos sobre todas las cosas, para decirte que queremos servirte con todo nuestro corazón, que queremos amarte con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos para que tu palabra, Dios mío, no solamente se quede en nuestras vidas, sino que no solamente seamos oidores, sino que seamos también hacedores de ella misma. Te lo rogamos, Cristo Jesús. Te pido que bendigas a todos aquellos que de una u otra forma están pendientes de seguidores de Jesús. Señor, que los guardes, que les des sabiduría, que les des paciencia en estos momentos difíciles y que sobre todas las cosas guardadas, guarden su corazón. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Saludos por allá, por Virginia también, que siempre nuestros hermanos están pendientes. Dios les bendiga. Así es que, hermanos, sin más pérdida de tiempo, yo quiero hablar acerca un poco de la depravación total. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Donde sea que usted esté, sea que esté en su casa, sea que esté y tiene acceso a un ejemplar como este, pues yo le invito a que busque Juan capítulo 6, versículo 46. Mientras, pues lo leo para usted. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Leemos otra vez. Nadie puede venir a mí. Estas son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. La depravación tiene que ver con la inhabilidad, la inmovilidad del hombre o la inhabilidad del hombre. El hombre está totalmente separado de Dios. Está inhabilitado de hacer algo bueno ante Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, a Adán y Eva, por haber pecado, por haber desobedecido? Bueno, prácticamente lo que Dios hace ahí es que Dios lo inhabilita, lo saca. Y no solamente lo sacó, sino que dice la Biblia que puso un cerco de ángeles para que no pudieran entrar. O sea, le puso la barrera más grande con la que el hombre hasta el día de hoy ha estado peleando. La doctrina de la depravación total tiene muchas ideas equivocadas. Y es que muchas veces la confunden con depravación absoluta. Depravación total y depravación absoluta es algo muy diferente. Cuando hablamos de la depravación absoluta, esto significa que el hombre expresa su depravación siempre a la máxima potencia. No solo sus pensamientos, sus palabras y acciones son pecaminosos, sino que lo son en el grado sumo. Además de la imputación del pecado original en nosotros, la caída hizo que el hombre en todas sus partes, escúcheme bien, el hombre en todas sus partes sufriera sus efectos, su físico,
su voluntad, su inteligencia, etcétera. Están corrompidos por causa de la caída. No existe ni tan siquiera una molécula en el cuerpo del hombre no regenerado que podamos decir, esa es buena. No lo existe, porque el hombre cayó de la gracia. Su inhabilidad no consiste en la inhabilidad de ejercer su voluntad libremente, sino en la inhabilidad de querer ejercer deseos santos. Repito esto, su inhabilidad no consiste en la inhabilidad de ejercer su voluntad libremente, sino en la inhabilidad de querer hacer deseos santos. El hombre, dice Romanos, que está en pecado, está muerto. Está muerto. En este sentido, podemos decir que el hombre perdió el libre albedrío en Adán. Perdió su libre opción en Adán. La perdió y entró en una esclavitud. Entró en esclavitud. Ahora, él ya no puede elegir seguir el camino de Dios. No puede amar a Dios ni hacer nada agradable a Él debido a su naturaleza pecaminosa. El hombre no busca a Dios, el hombre no desea a Dios, el hombre odia a Dios. El hombre no siente ese deseo por buscar a Dios. El hombre detesta a Dios, odia a Dios. No es que no pueda cometer un crimen peor que el que ha cometido. Ante todo, es que no puede hacer el bien. El mal está en todas sus facultades de su alma. El mal está en todas sus facultades de su alma. Romanos capítulo 3, versículo 23, es uno de los versículos que conocemos muy bien. Uno de los versículos que creo que usted se lo sabe de memoria. En Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los pecados del hombre no solo son tan malos como podrían ser, sino que tampoco no son tan amplios como podrían ser. O sea, Hitler pudo llegar a ser mucho más malo de lo que fue. Los pecados del hombre no solo son tan malos como podrían ser, sino que tampoco no son lo amplio como podrían ser. Podrían ser más grandes. Ahora, depravación total no es una ausencia completa del bien. Recordemos que los no cristianos, siendo depravados, pueden realizar obras relativamente buenas, moralmente buenas. Hay hombres que pueden ser ejemplos y sus acciones se podrían llamar verdaderamente buenas, solo en un sentido relativo o moral. Lucas 6:33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Pablo escribe a los Romanos, capítulo 2, versículo 14. Y les dice que los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, no conocen a Jesucristo, no poseen la ley del Antiguo Testamento, mas sin embargo hacen cosas que en el contexto son buenas ante Dios y en un sentido relativo. Los gentiles. Permítame mostrarles en dónde reside realmente la incapacidad del hombre.
está en lo más profundo de su naturaleza. La naturaleza del hombre es seguir a Satanás, el diablo, siempre. Debido a la caída por medio de nuestro propio pecado, la naturaleza del hombre se ha vuelto tan degradada, depravada, corrupta, que es imposible que el hombre venga a Cristo sin la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Hermanos, el hombre cayó en un degrado, en una depravación. El hombre cayó en una corrupción que es imposible que el hombre por sus propias fuerzas venga a Cristo sin la ayuda del Padre y sin la ayuda del Espíritu Santo. Depravación total significa que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios. Nunca. Depravación total significa que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios. Y de hecho, hace siempre el mal. En Génesis capítulo 6, si no me equivoco, dice la palabra de Dios: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho y que sus pensamientos iban de continuo al mal. ¿Verdad? De continuo al mal. Esto no es tal cosa como que el hombre es bueno y va a perfección. No, el hombre es bueno y va a peor. Dios lo hizo bueno, cayó y pecó y murió. Es al revés. Es al revés. Depravación total, dijimos, significa que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien, ni que sea fundamentalmente agradable a Dios. Veamos el testimonio claro de la Biblia. Génesis capítulo, vea el versículo que le estaba mencionando. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Escuche bien esta última parte del versículo. Lo voy a leer nuevamente para que le preste mucha atención. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, escuche bien, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Dónde está el hombre deseando a Dios aquí? La Biblia lo dice, es el testimonio perfecto de la Biblia. Dice que los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente al mal. Las personas en la época de Noé eran extremadamente malvadas. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo dice? ¿Poquita? Dice mucha. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran solamente al mal. Martín Lutero preguntó cuando contrarrestaba la doctrina falsa de que los hombres pueden escoger a Dios por sus propios méritos. La principal controversia de este punto es: ¿existe la capacidad humana para llegar al bien y poder elegir por la salvación antes que el pecado? Él pregunta: ¿podemos por el libre albedrío llegar a escoger la salvación? Y sigue preguntando: ¿tenemos la capacidad de escoger el bien? Y dice: y si fuera así, ¿no sería esto una obra para ser salvado? Vuelvo y lo repito lo que él decía. ¿Existe la capacidad humana para llegar al bien y poder elegir por la salvación antes que el pecado? ¿Podemos por el libre albedrío llegar a escoger la salvación? ¿Tenemos la capacidad de escoger el bien?
Y si fuera así, ¿no sería esto una obra para ser salvado? Bueno, esto en sí es una obra para ser salvado. Si fuera así. Pero como la palabra de Dios dice, número uno, que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Número dos, que la salvación es por gracia. Por gracia. Porque por gracia sois salvos, y no por obra, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. Según la Biblia, el hombre por naturaleza está muerto. Así que, como por un hombre entró el pecado al mundo y por la muerte por el pecado, y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos han pecado. Todos han pecado. Romanos 5:12 enseña que los hombres están esclavizados. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Enseña que el hombre está ciego y sordo, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Por qué? Porque el hombre está sordo y está ciego. Esta es una de las doctrinas que creo que no a muchos les gusta. No a muchos les gusta porque estamos acostumbrados a que el hombre muestre su protagonismo en acción en cuanto a la salvación. Estamos acostumbrados a que se nos diga, hermano, usted puede, usted lo logra porque puede si quiere. Pero cuando le quitamos el protagonismo al hombre y dejamos todo a Dios, que es realmente lo que es, no nos gusta porque nos daña nuestro ego, ¿verdad? Pero yo creía que ¿verdad? Yo creía que yo podía ser un extra. No, no es así. El salmista dice que esta depravación se aplica incluso en el caso del recién nacido. Eso significa que el hombre es malvado desde la concepción. En Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 5:6. Otra forma de describir la depravación total es llamarla incapacidad total. La incapacidad total. Hermanos, hay algo que debemos entender, y esta es una doctrina muy básica que nosotros debemos manejar bien. Deberíamos tenerla a flor de piel, a flor de labio, que cuando alguien nos hace cualquier pregunta que nos pueda hacer acerca de ella, nosotros podemos responder inmediatamente, porque es algo que guardamos, es algo que creemos, es algo que sentimos, es algo que apreciamos, es algo que abrazamos, es algo que tenemos, es algo en lo que hemos creído completamente a ciegas, porque es la palabra de Dios, es la palabra bendita de Dios.
Dijimos, otra forma de describir la depravación total es llamarla incapacidad total. Algunos teólogos prefieren incapacidad total, algunos otros depravación total. Es de pura preferencia. Cuando, cuando se habla acerca de la incapacidad total, estamos hablando específicamente de la acción, de cualquier acción que el hombre pueda tomar para obtener un favor de Dios. Cualquier acción que sea de beneficio para alcanzar un favor de Dios mientras usted y yo no hemos sido regenerados. Una vez usted y yo hemos sido regenerados, gloria al Señor porque tenemos entrada al trono celestial y clamar al Padre, hablarle al Padre, pedirle al Padre, hablar con el Hijo, el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso porque Él nos dio la libertad de poder hacerlo. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted y yo estábamos incapacitados total de poder buscar a Dios. Bueno, nosotros, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces no podíamos accionar, no podíamos buscar, no podíamos decirle al Padre, Padre, ten misericordia de mí, porque estoy muerto. No podíamos. Si usted y yo un día estuvimos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos, ¿verdad? Imagínese usted que muertos diciéndole al Señor, Señor, ten piedad de mí, que soy hombre, que estoy muerto, resucítame. Es como que si Lázaro le hubiese gritado a Jesús, ¿verdad? Es como que si Lázaro le hubiese gritado a Jesús, maestro, amigo mío, ven y resucítame porque ya tengo 3 días muerto. Chico, ¿verdad? No, estaba muerto. Y Jesús llegó y le habló y le dijo, Lázaro, sal fuera. Jesús le dijo. De igual forma se los dijo a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Porque ellos no lo deseaban. Jesús los buscó. Él los llamó. Él los perdonó. Él los salvó. Ellos no buscaron a Jesús, ellos no querían, no. Hasta que Jesús tuvo que correr a ellos, Jesús tuvo que buscarlos. Y gloria al Señor, porque eso es maravilloso. Uno de los pasajes más claros que enseñan la incapacidad del hombre natural para entender las cosas de Dios es 1 Corintios, capítulo 1 y 2. Mire, dice que la palabra de la cruz, es decir, el mensaje central del cristianismo o el mensaje de Dios, es locura para los que se pierden. O sea, una cosa es tener un objetivo bueno y no poder alcanzarlo. Escúcheme bien a esto, este ejemplo. Una cosa es tener un objetivo bueno y no poder alcanzarlo. Esa es una cosa. No poder alcanzarlo. Esta incapacidad de alcanzar un objetivo es parte de la depravación del hombre. Pero otra cosa muy diferente es tener un objetivo bueno, pero no poder ni siquiera entender lo que es ese objetivo. Esto es prácticamente el colmo del hombre. Una cosa es tener un objetivo bueno, ¿verdad? Y no poder alcanzarlo. Pero otra cosa muy diferente es tener un objetivo bueno, pero no poder ni siquiera entender lo que es ese objetivo. Las escrituras dan testimonio de este estado. Efesios capítulo 2, versículo 1. Mire, así lo declara Efesios. Quiero que me preste atención. Yo creo que es un versículo que igual usted conoce. Así lo declara Efesios. Y Él os dio vida a vosotros. Hermanos, ¿dónde está aquí la búsqueda del hombre hacia Dios? ¿Dónde está aquí aquel hombre que anda ansioso buscando a Dios?
Aquí no existe tal cosa como muchos dicen que Dios anda tocando las puertas, viendo a ver quién le abre. No, hermanos. Mire, dice Efesios. Y Él, o sea, Dios, os dio vida a vosotros. O sea, nosotros. Usted y yo estábamos muertos. Él, en una acción soberana, en una acción absoluta, en una acción sumamente poderosa, sin que usted y yo nos diéramos cuenta, nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice el versículo. Nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Esta falta de desear el bien y especialmente a Jesucristo, Jesús mismo la expone con fuerza en Mateo 7:18. Miren lo que dice Efesios. Yo sigo con Efesios. En Mateo 7:18. El árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. No puede. Parte de la Convención belga dice, y habiéndose hecho impío, perverso y corrupto en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios, no quedándole de ellos más que pequeños restos, los cuales son suficientes para privar al hombre de toda excusa, ya que toda la luz que hay en nosotros se ha cambiado en tinieblas, como nos enseñan las Escrituras, diciendo, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquí, San Juan llama tinieblas a los hombres, llama oscuridad a los hombres. Y habiéndose hecho impío, ¿quién? El hombre, cuando falló, cuando pecó, cuando defraudó a Dios, cuando quebrantó la ley. Y habiéndose hecho impío por la desobediencia, por el pecado, el hombre se hace impío, el hombre se hace pecador, el hombre cae en muerte. Habiéndose hecho impío, perverso y corrupto en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios. ¿Quién? Adán, el hombre, nosotros, antes de ser hijos suyos. Teníamos privilegios y dones que habíamos recibido directamente de Dios, pero en la caída perdió todos los excelentes dones que había recibido de Dios, no quedándole de ellos más que pequeños rasgos, los cuales son suficientes para privarlo, para esclavizarlo y que no tenga excusa. Como Juan nos dice, ya que toda la luz que hay en nosotros se ha cambiado de luz a tinieblas. Antes éramos luz, antes de ser llamados sus hijos, salvados, éramos cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, era luz. Una vez cae de la gracia, pasa de luz a tinieblas. Ahora es tiniebla. Se ha cambiado en tinieblas. Como nos enseñan las Escrituras, diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquí, prácticamente San Juan, como dijimos, llama tinieblas a los hombres. ¿Por qué? Porque eso es lo que son. En sí, la caída del hombre afecta a todas las partes del cuerpo y del alma del hombre. Es por esa razón que bajo ningún punto la Biblia apoya la dependencia de que el hombre puede tener de sí mismo para alcanzar el favor de Dios. No existe. La Biblia está llena
de la misericordia de Dios y de la ira de Dios sobre el pecador. La misericordia de Dios para aquellos a quienes, por quienes la sangre de Cristo es eficiente, limpia sus pecados. La misericordia de Dios está sobre ellos. Pero es por su gracia. Es por su gracia. Miren, hermanos, aquellos que somos padres, escúchenme bien. Esta es una de las doctrinas maravillosas que usted y yo como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Enseñarles desde pequeños que son pecadores y que necesitan a un Salvador por el hecho de ser depravados, por el hecho de haber pecado, por el hecho de tener esa sangre contaminada por el pecado, el virus del pecado. Debemos enseñarles a nuestros hijos que hay un Dios soberano que está airado con el pecador, No es como aquella mentira que quizás se nos enseñó hace mucho tiempo, que Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Déjese de cosas. ¿Acaso en aquel día Dios va a castigar al pecado y va a dejar a un lado al pecador? No, Dios aborrece el pecado y también está irado con el pecador. Dios castigará al pecador en aquel día, no al pecado. Esto no es cosa que, ay no hermano, es que mire, Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado, pero el pecador lo ama. Mentira. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador. Airado. ¿Por qué? Porque este se hizo perverso. Porque este se hizo corrupto. Todos sus caminos son malos. Todos sus pensamientos van de mal en peor. Todos sus hábitos, sus deseos son malos, malvados. Por lo cual Dios está airado con él. La caída del hombre afectó todas las facetas de su cuerpo. Todas las fases, todas las partes de su cuerpo. El hombre no simplemente está enfermo, el hombre está muerto. Es necesario que Dios le dé vida para que éste pueda vivir. Y usted puede decir, ¿cómo es que? Pero no, estamos muertos. Estamos muertos en delitos y pecados. Para ir terminando. Somos pecadores depravados y necesitamos a Dios como Padre y a Jesús como nuestro Salvador. Somos pecadores depravados y necesitamos a Jesús como nuestro abogado, porque tenemos un juez severo, un juez fuerte, un juez temible, un juez que no anda con rodeos. Pero gloria al Señor, porque antes nosotros en otro tiempo vivíamos en pecado. Y quería dejarle esta reflexión, esta pequeña reflexión hoy acerca de la depravación total, ¿verdad? Estos 35 minutos que hemos tenido con usted de meditación. Recordemos, hermanos, el día que usted quiera sentirse santo, grande, más que otro, recuérdese de dónde Dios lo hizo. Usted es polvo y de ahí nos hizo Dios. Cuando usted se crea grande, acuérdese de dónde lo hizo Dios. Del polvo. Del polvo. Pero más bien, Él tuvo misericordia, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, en otro tiempo nosotros vivíamos en pecado, amábamos el pecado, odiábamos a Dios, queríamos hacer lo que el Satanás, el diablo, hacía y lo que él decía hacíamos, pero Dios tuvo misericordia.
Dios tuvo misericordia y nos dio vida cuando aún estábamos muertos. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Su gracia nos alcanzó, su perdón nos alcanzó, su sangre nos lavó y ahora somos sus hijos. Ahora somos sus hijos. Hermanos, qué privilegio, qué privilegio. Hermanos, nunca vamos a llegar a entender la gracia de Dios si no entendemos lo que es la depravación total en lo que en otro tiempo nosotros vivimos. Vamos a apreciar mejor la gracia de Dios viendo lo que éramos antes. Antes éramos malos, malvados, depravados, dice la palabra, pero ahora su gracia nos alcanzó y nos hizo sus hijos. Somos sus hijos. Hermanos, alégrese, alégrese. Diga gloria al Señor porque soy su hijo, porque nos dio el privilegio de ser sus hijos. Ahora, nuevamente, Dios otorga los dones por la misericordia que el primer Adán perdió en la caída. Ahora tenemos el privilegio de entrar directamente y hablar con el Padre y decirle Abba Padre. Ahora tenemos el privilegio de decirle, Señor, tú eres mi Señor, gracias, tú eres mi libertador, tú eres mi perdonador, gracias. Tenemos ese privilegio que en el primer Adán perdimos, pero en Cristo Jesús, que es el que tipifica el segundo Adán, ganamos, porque Él nos lo dio, no por nosotros, Él nos lo otorgó nuevamente. Y ahora podemos decir que ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. No hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Somos salvos, somos guardados en sus manos. Él nos tiene preparado un lugar maravilloso porque antes no lo merecíamos ni lo merecemos, porque antes ni soñábamos, pero Él nos perdonó, Él nos salvó y dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Me iré a preparar una morada que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Gloria al Señor. Qué bonito, qué precioso. Hermanos, gócese en el Señor. Alégrese. Porque la salvación llegó a nuestras vidas. La salvación llegó a nuestras vidas. Es que, hermanos, por su gracia somos salvos. Por su gracia somos salvos. Y no por obras. Es que con esto los dejo, con este pensamiento, los dejo estos 35 minutos aproximadamente que hemos hablado acerca de la depravación total y la gracia de Dios. Siempre es muy importante, mis amables hermanos, recordar estas doctrinas sagradas. Vuelvo y les repito con esto. El 21, Dios mediante, que es de este domingo que viene al próximo, vamos a estar reabriendo nuestras puertas. Estamos felices. Hoy sí, vamos con todo. El 21 vamos a estar nuevamente, les esperamos. Por ahí pues están con nosotros nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Ruiz, todos ellos. Les esperamos, Lenin, les esperamos el 21. Con todo vamos a estar aquí en Seguidores de Jesús. Las puertas van a estar abiertas. Vamos a venir a glorificar el nombre del Señor. Vamos a cantarle al Señor victoria. Vamos a decirle al Señor que con su ayuda hemos tenido la paciencia de poder esperar en su tiempo. Así es que, mis amables hermanos, Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el domingo 21 y espérenos, pues, obviamente, este domingo que vamos a estar exponiendo la palabra de Dios también. Esté pendiente a las 6 de la tarde y, pues, como les repito, nos vemos el 21. Dios les bendiga. Un abrazo.